Bueno, hola chicos a todos. Quiero con este videito explicar algo que, por lo menos terminar de redondear algo que habíamos empezado el primer día a ver y que yo sé que es un tema difícil para que ustedes lo lean solos, tiene que ver con la comunicación. Ustedes recuerdan que nosotros habíamos dibujado en el pizarrón un esquema de comunicación, en donde, bueno, esto lo repetimos en todos los años, ¿no? Donde decíamos que la comunicación, que es un circuito y que tiene ciertos elementos. Los elementos de la comunicación ustedes los copiaron. Yo hice un dibujito, me acuerdo en el pizarrón, de un emisor que hablaba con otro chico. Entonces, en este caso, por ejemplo, el emisor sería yo eh, en una situación comunicativa. ¿El receptor quién sería? Tengo receptores múltiples porque son ustedes que están desde el otro lado escuchando la clase. Esos serían los receptores. ¿Qué más tendríamos en el circuito de la comunicación? Tendríamos otros elementos. El mensaje, que es lo que yo estoy transmitiendo. El mensaje es sobre un tema. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando del tema la comunicación. Y después voy a tener otros elementos como son el canal. ¿Por qué canal nos estamos comunicando? Bueno, ahora mediante un video yo estoy hablando, no estoy escribiendo. A veces escribo. Ahora en este momento estoy hablando. Y después tenemos un código. Y ese código es el idioma. Yo estoy hablando en castellano, por eso ustedes están escuchando y están entendiendo. Pero además de este esquema, que es de un tal Jacobson que estudiaba lingüística, se han ido agregando otros elementos porque se tenía en cuenta, o sea, había que tener en cuenta que además de esto no basta para poder comunicarse. Yo puedo hablar con un nene de 6 años del mismo tema, hablamos el mismo código, yo hablo, el nene me escucha, pero ¿llega a comprender lo que yo estoy diciendo? Entonces hay algunos otros elementos que se suman a estos que ya nosotros habíamos visto que eran emisor, receptor, mensaje, referente, código, canal, y se suman, como por ejemplo, algunas tienen que ver las determinaciones psicológicas. Si esa persona está psicológicamente capaz para entender el mensaje. Yo, para transmitir este mensaje, lo codifico. Elijo las palabras que voy a decir y elijo las palabras, elijo el contexto, tengo en cuenta a quién va dirigido mi mensaje. Entonces, con todo eso lo codifico, hago como si fuera un envoltorio, un regalito, y lo entrego. El que lo recibe, ¿qué hace? Lo decodifica, abre el regalito y lo decodifica. ¿De acuerdo a qué? A sus experiencias, a lo que sabe, a su edad, a sus determinaciones psicológicas, si está pensando en eso o está pensando en otra cosa, si tiene algún problema, si tiene alguna edad evolutiva que no está capacitado para entender. Y un montón de otras cosas que yo ahora les voy a dar en un cuadrito que van a hacer que esto cierre un poquito más el tema del circuito de la comunicación, vaya agregando temas, porque si no nosotros en primer año vemos emisor, receptor, mensaje, referente, código, canal y se terminó. Segundo, tercer año vamos agregando estas cosas que tienen que ver con la comunicación. Y además, yo ya que voy a aprovechar el video, voy a hablar de géneros discursivos. Yo todo esto después se les voy a sacar fotos, así que géneros discursivos, ¿qué son los géneros discursivos? Nosotros cuando hablamos o cuando escribimos hacemos un discurso. No es el discurso que lee el presidente o el discurso que lee la directora, nada más a lo que le llamamos discurso. Si yo estoy hablando con mi vecina, hago un discurso. Si estoy hablando con mis parientes, con ustedes, con quien sea, hago un discurso. Esos tipos de discursos a nosotros nos permiten darnos cuenta qué es cada cosa. Por ejemplo, si yo estoy leyendo la receta que me dio el médico o una receta de una torta, si yo en este momento les mostrara a ustedes, quiero hacer el video cortito, no tan largo, les mostrara una receta de cocina, ustedes se darían cuenta, esto es una receta de cocina, porque dice poner medio kilo de harina, 2 claras, unir, se dan cuenta que es una receta de cocina. Ese es un género. Después puede ser, por ejemplo, una poesía. Otra cosa puede ser, por ejemplo, la noticia de un diario. Otro discurso podría ser, por ejemplo, un pedido. Si yo digo, mamá, ¿me dejas ir, por ejemplo, hoy a la casa? Bueno, nosotros no podemos salir, ¿no? Pero en condiciones, digamos, anteriores a la pandemia.
que nosotros emitimos son discursos. Ahora, ¿esos discursos son todos iguales? No, no son todos iguales. Y nosotros nos damos cuenta qué diferencia hay entre una poesía y una receta de cocina, por ejemplo. O esto que estoy haciendo yo ahora, que es un discurso explicativo. Yo estoy dando una explicación. Estoy dando un texto informativo explicativo. Eso es otra cosa. Estos son los diferentes discursos. Yo todavía este pizarrón no lo voy a usar, lo voy a poner nada más. ¿Y qué es el discurso? Son formas específicas con las cuales las personas se comunican entre sí en distintos contextos sociales. ¿Qué quiere decir esto? No voy a hablar lo mismo si hablo con mi directora, por ejemplo, a si hablo con mis alumnos o si hablo con mi hijo, por ejemplo, ¿no? O si hablo con mis amigas. Entonces, de acuerdo al contexto, voy a armar de cierta manera el discurso. Aunque los discursos puedan parecer muy diversos, están construidos a partir de esquemas. ¿Qué son esquemas? Formas, ¿no? Conocidas y compartidas. Por ejemplo, si nosotros decimos, bueno, tómense un ibuprofeno cada 4 horas, el médico lo hace de esta manera, no lo dice en forma de poesía. Ya tiene una forma para hacerlo. Lo mismo cuando damos una explicación. Yo no la doy la explicación en forma de poesía. La doy con ejemplos, la doy con definiciones, la doy con explicaciones. Entonces tienen ciertos esquemas. Estos esquemas conforman tipos textuales con dos criterios. La intencionalidad y las tramas. Yo estoy dando ahora un discurso. Estoy haciendo uso de un discurso, estoy explicando. ¿Con qué intención lo estoy haciendo? Y lo estoy haciendo con la intención de que mis alumnos puedan entender. ¿Sí? Entonces, esa sería la intencionalidad, una intencionalidad informativa, que puedan informarse y entender. ¿Y cuáles son las tramas? La intencionalidad dice es el objetivo o función que cumple el texto. Informativo, estético, persuasivo, expresivo, emotivo. Porque yo podría decir, ay, me duele la cabeza, qué cansada que estoy. ¿Qué sería? Estoy expresando, ¿no? Algo. Podría decirles una poesía nada más que por decírselas y sería una forma estética, un objetivo estético. Pero acá la intencionalidad claramente es informativa. ¿Cuál es la intención de este videito? Informarlos. Bueno, y la otra son las tramas. Las tramas, ¿a qué se refieren las tramas? Las tramas, no me ando, se refieren a la organización interna del texto. Y entonces yo ahora lo voy a cortar porque voy a cambiar la cámara de lugar para que ustedes lo puedan ver, pero sí les voy a ir diciendo que las tramas se organizan, yo se las describí acá, son 5 tramas. Una es la trama narrativa, se organiza a través de una introducción, un conflicto y un desenlace. Se utilizan los tiempos verbales en pretérito. ¿Qué quiero decir con esto de esta verde no sirve? Voy a cambiar la camarita. A ver si ahora se puede ver mejor. A ver si se ve. Se ve, en cualquier momento se me cae. Bueno, no importa. La trama narrativa se organiza a través de una introducción, un nudo y un desenlace. Introducción, conflicto y desenlace. ¿Qué puede ser? Puede ser un cuento, pero también yo puedo venir a contar algo que me pasó, y si me pasó en la calle no es ningún cuento, o es una noticia periodística que chocaron 2 autos, también va a haber una introducción, un nudo y un desenlace, como terminó. O sea que no es que siempre sea un cuento. Después tenemos una trama que es descriptiva y se centra en la caracterización de objetos, lugares y personas y fenómenos. ¿Qué hace? Describen cómo es el fenómeno, cómo es el lugar, cómo es la persona. Generalmente se utiliza justamente muchos adjetivos porque tiene que ver con la descripción. Puede ser de un fenómeno. Por ejemplo, si hablamos de una pandemia, podemos informar, pero también podemos utilizar una trama descriptiva cuando describimos
la célula que forma el virus, por ejemplo, ¿no? Otra es la dialogal o dialógica. ¿En dónde se va a utilizar? Se utilizan rayas de diálogo, comillas, voces de otros. ¿Dónde vamos a utilizar un diálogo? En una obra de teatro, por ejemplo, habla Juancito, habla Pedrito. ¿Y en qué otros lugares? En una entrevista periodística. Hay un periodista que hace preguntas, otro que responde. A veces tenemos cuentos donde se introducen diálogos. Después tenemos la trama argumentativa, que se centra en una tesis y argumentos, razones que la sostienen o refutan. Y la finalidad es convencer y termina en una conclusión. A ver, voy a poner un ejemplo. Muchas veces sale alguna nota periodística acerca del aborto. Entonces, el tema del aborto se presenta y se dan las razones. Hay un periodista que da las razones por las cuales sí, y hay otro, se cita a otro que da las razones por las cuales no. Se trata de convencer para que uno esté de una parte o de la otra. Después se llega a una conclusión. Siempre tiene que haber, en algo que es argumentativo, tiene que haber justamente, que son argumentos, cosas que lo sostienen, elementos que lo sostienen. Yo opino esto porque esto y el otro. Yo opino de otra manera porque esto, porque fulanito dijo que esto. Entonces, tengo argumentos para poder convencer a la persona, al lector, en este caso sería, por ejemplo, el receptor, serían ustedes, por ejemplo, tratar de convencer de una posición u otra. Esa sería la argumentativa. Y después la expositiva explicativa, que es esta que estoy utilizando yo ahora. Estoy exponiendo, yo utilicé afiches, pero podría estar yo sola explicando acá, ¿no? O podría escuchar simplemente mi voz. Expositivo explicativo. La explicación se desencadena a partir de un tema que el destinatario desconoce. Pues si fuera conocido por ustedes, yo no lo estaría dando, ¿no es cierto? Bueno. Se utilizan distintos recursos como la definición, dijimos que es el discurso, qué son los géneros discursivos, qué son las tramas textuales, la comparación, yo comparo, por ejemplo, la narrativa con la descriptiva, ejemplificación, y hemos utilizado muchos ejemplos acá, y la clasificación. Bueno, todo esto ustedes después lo van a encontrar en todos esos pedacitos de libros a los que yo les saco, no fotos, sino que tengo los libros y a veces no se los quiero mandar para que no sean tan pesados, porque yo no uso un solo libro, sino que uso varios. Entonces, por ahí me es más cómodo mandarles la foto. Pero sí, quiero que me pregunten, tienen que tener claro, géneros discursivos, la intencionalidad y las tramas, y después voy a explicar en otro, porque esto de la intencionalidad tiene que ver con las funciones del lenguaje. Las funciones del lenguaje es otro tema. En este trimestre yo me voy a quedar, pero así, con ustedes, porque quiero que esto lo visualicen y lo estudien bien. Géneros discursivos, ¿qué son? Género discursivo, pues un cuento, una poesía, una receta de cocina, lo que sea. Después la intencionalidad, que es el objetivo, las tramas que se utilizan para eso, que son estas, y después en otra voy a dar una clase de las funciones. Bueno chicos, hasta aquí el videíto, espero que les haya servido y voy a sacar unas fotitos para que ustedes puedan copiarlo, porque las clases se copian, hagamos de cuenta que esto es una clase. Voy a ver ahora, porque yo no soy muy ducha en esto de la tecnología, para subírselos en un link que ustedes lo puedan abrir y que no les ocupe lugar en el celular. Bueno chicos, espero vernos pronto y sé que no hago muchas clases Zoom y eso con los cursos chiquitos porque algunos me dicen que no tienen o no pueden acceder o por una cuestión de horario. Hay que poner un horario y hay gente que usa el teléfono de los padres, entonces es un poco complicado y yo no quiero que nadie se quede afuera. Escuchan, copian y borran, así no les cargan el celular. Los quiero mucho, quiero verlos pronto y bueno, nos estamos viendo cualquier cosita por privado.
al WhatsApp o a mi mail. Besitos.